Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Hoy, profesor. hoy es martes 28 de febrero del 2023 y estamos en la Escuela de la Vida y del Alma y vamos a presentar el tema salud mental. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco, y nos acompañan muchísimas personas de gran calidad y conocimiento y capacidad. El doctor José Carlos Preciado, de Zamora, Michoacán; María Elena Rangel, de Georgia; Josefina Rangel, de Tijuana, Baja California; eh, Flor, de Guadalajara, Jalisco; Xochimili, y ¿quién más? Del Estado de México, de Xochimili, Rosita y Elizabeth. Y luego también Raúl, del Estado de México. A ver, y si alguien más se me pasó, alguien más de los muchos que están, ¿pueden decir su nombre? Ah, Sara Franco, de León, Guanajuato, ¿verdad? Total que hoy tenemos mucha presencia y personas muy inteligentes y muy importantes. Entonces vamos a empezar con el tema de salud mental para decir que la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Y también determina cómo un ser humano maneja el estrés, cómo se relaciona con otros y las decisiones que toma. ¿Por qué? Porque la salud mental es fundamental. Porque imagínense ustedes, si han visto o han oído ustedes hablar de las personas que están locos, los clásicos locos que dicen que los bañan con agua helada y nunca se enferman, pero están bien trastornados. Entonces están trastornados su mente y sufren un montón de alucinaciones y cosas por el estilo. Y por esa razón es fundamental la salud mental para poder funcionar adecuadamente en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, que nosotros necesitamos tener buena salud mental para funcionar bien. Y no nada más ausencia de enfermedad, sino el estado de equilibrio emocional, porque la mente no es nada más la mente consciente, son varios aspectos. Se dice que así como el sol proyectado a través de un prisma o de un cristal o de las nubes que están en el aire, se manifiesta como los 7 colores del arco iris. Así, la salud mental, la mente es una sola, pero se manifiesta en varios aspectos. La mente consciente, con la que podemos pensar y tener conciencia de quiénes somos; subconsciente, donde se guardan las emociones, sentimientos y pasiones; infraconsciente, donde están los instintos y esas partes más profundas; y la mente supraconsciente, es a donde se perciben ya las cosas más elevadas. Mucho más aspectos, ¿verdad? Ultraconsciente, etcétera. Pero esos son los aspectos de la mente y todo es mente. De hecho, en el Kybalión se dice que el universo es mental. Pero es importante, pues, tener salud mental. Y teniendo salud mental, entonces ya podemos asegurar la salud física. Porque ya saben ustedes que cuando no hay salud mental, hay emociones muy encontradas o hay mucho estrés, entonces vienen las enfermedades del cuerpo, son enfermedades psicosomáticas, de psique, mente, soma, cuerpo. La alteración de la mente va a afectar al cuerpo, ¿verdad? Y por desgracia, las enfermedades o trastornos mentales representan el porcentaje más alto de problemas de salud en Estados Unidos y sobre todo en los países desarrollados. Y alteran la forma de pensar de una persona, su comportamiento y su estado de ánimo. Y las más conocidas y frecuentes son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y también el estado de ansiedad, el trastorno de ansiedad. Son las más frecuentes. Y estas son propias, estas alteraciones son propias de la civilización. Hay un artículo escrito desde hace unos años en que narran a los habitantes de una isla remota del Pacífico, en que viven todavía actualmente al estilo antiguo, pescando y cazando en sus aldeas, y los jóvenes cuando cumplen 15, 16 años se juntan, los casan y les construyen su chocita a toda la comunidad. Y ahí tienen sus hijos y no padecen ni hipertensión,
ni diabetes, ni trastornos del corazón. ¿Por qué? Porque tienen una salud mental, estabilidad mental y luego salud física, que se refleja así de esa manera en sus vidas. Y la sociedad tiene muchas cosas muy bonitas y muy buenas, sobre todo las sociedades avanzadas, pero también genera muchos problemas, sobre todo problemas mentales. ¿No ven cómo hay problemas mentales, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo clásico? ¿Cómo hay tiroteos y muertes tan frecuentes y tan, digamos, tan terribles, verdad? Porque hay muchos acontecimientos muy fuertes de ese tipo, por el trastorno mental que se ha vuelto tan común en las sociedades avanzadas. Bueno, ¿conocen ustedes alguna alteración de salud mental que les parezca importante? ¿Y tienen alguna enfermedad o trastorno mental que le parezca interesante que conozcan en algún familiar o en alguna persona conocida? Yo, doctor, Sí. bueno, yo quisiera preguntarle si lo que ahora en día se llama o lo llamamos toxicidad es un trastorno mental, en cuestiones de relaciones tóxicas. Eso también puede relacionarse a veces con salud mental. ¿Estoy en lo Obvio, correcto? sí. Sí, claro, eso que llaman personas tóxicas y relaciones tóxicas. Sí, ¿por qué tóxicas? Pues es una forma de decirlo, ¿no? Como cuando se toma un alimento tóxico que trae veneno o bacterias en gran cantidad, entonces produce una toxicidad en el organismo y daños en el organismo. Por eso lo llaman personas tóxicas, porque producen daños. Y no en el organismo, pero sí en la mente y en la estabilidad emocional y mental. Entonces son personas y sí tiene relación con eso, porque obviamente es una persona que no tiene salud mental. Una persona con salud mental es una persona armoniosa, que se quiere, se acepta, quiere y acepta a los demás, se tolera y se comprende, y quiere y tolera y comprende a los demás. Y la persona con esa situación de toxicidad, pues obviamente que sí tiene una alteración y no goza de salud mental. Perfecto. Y muy bien. Entonces, hay enfermedades pasajeras de salud mental, pero hay enfermedades permanentes. Pasajeras serían como el estado depresivo, de ansiedad, mm, que son los más frecuentes y comunes. ¿Por qué? Porque se pueden curar con terapia, con medicamentos, saliendo del estrés en que se encuentra, etcétera, etcétera. Son curables, salvo las depresiones mayores y casos muy especiales. Pero ya hay otras enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ¿cómo se llama esta enfermedad que repiten los patrones, que hacen lo mismo, que siempre repiten? Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Exacto, muy bien. Trastorno compulsivo. Esos son muy difíciles de quitar. Yo me he topado con pacientes que, caramba, y son muy difíciles. Y cuando una vez fui a la casa de unos pacientes así, qué conflicto ahí con nuestros abuelos y las personas. Al último me pidieron que me fuera porque se quedaron solos a pelearse. Les dije, bueno, nos vemos, adiós. Sí, sí, muy fuerte. Y esos son muy difíciles de erradicar. Pero los más frecuentes, la depresión y los estados de ansiedad, si se trabajan bien, claro, y si no tienen bases fisiológicas, porque a veces también se producen por algunas alteraciones fisiológicas y hasta de hormonales, ¿verdad? O de neurotransmisores también. Pero que la mayor parte de las veces son por cuestiones psicológicas, ¿no? Maestro, Sí. podemos hablar también, me gustaría saber un poquito del trastorno de narcisismo. Y, bueno, ese todo el mundo lo padecemos, ¿eh? Todo el mundo lo padecemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de lo que es el narcisismo, verdad? Esa famosa leyenda del Narciso, esa que la rejuveneció Freud. Son leyendas antiguas de los griegos. Saben que los griegos tenían mucha filosofía y tenían mucho conocimiento de la mitología. Y todo lo hacían con referencia al ser humano y a los aspectos profundos. Entonces, Narciso era un joven muy bello, al verse reflejado su faz en un estanque, se enamoró tanto de sí mismo que ya no quería hacer otra cosa más que estarse viendo. Y yo creo que él estaba como, ¿quién canta esa canción que dice,
Ay, qué lindo soy, cómo me quiero, si me muero. ¿Cómo va, Tony? Ah, llegó Tony Rangel aquí con nosotros. ¿Quién canta esa canción, Tony? No, esa información no la sé. Los polivoces. Así. Es que sí me gustan las películas viejitas, pero tampoco tan acá. Sí. Entonces, es el narcisismo, ¿no? La persona, es un trastorno descrito por Freud, que dice que la persona se ama a sí mismo por sobre todas las cosas. Siempre él es lo máximo, y los demás no están tan bonitos, como los polivoces, ¿no? Que dice, ay, La madre. falta de empatía por los otros. Sí, falta de empatía por los otros. ¿Por qué? Pues porque se quiere demasiado y siempre es lo máximo y los otros, pues, son... ¿Verdad? Entonces, Maestro, pero yo hablo de cuando ese trastorno se vuelve ya problemático para la convivencia social y que, por ejemplo, son personas en extremo egoístas que viven nada más para sí mismos y no piensan en los que les rodean. de todo hay niveles, ¿no? Hay niveles, aún en la esquizofrenia y otros trastornos psicológicos, ansiedad, hay niveles. Y todos somos un poco narcisistas y es bueno que lo seamos porque tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos y eso se llama autoestima. Querernos como somos y de hecho hay una práctica que dice, levántate en la mañana, mírate en el espejo y di, qué bien me voy, qué bien me veo, qué feliz soy. Repetirlo unas 10 veces, qué feliz soy feliz, soy feliz. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el subconsciente no sabe de verdades ni de mentiras. Y si le repiten 1000 veces una cuestión, va a quedarse grabado y va a terminar por sentirse feliz, como la terapia de risas. Que alguien se empieza a reír y luego el otro se ríe y todos se ríen y ya todos terminan riendo. Entonces es muy importante pues esa autoestima y ese querernos un poco, ¿no? Pero ya llegado al extremo, en casos extremos, son personas totalmente desadaptadas. No pueden ni trabajar, ni tener una pareja, no pueden relacionarse correctamente, porque siempre van a estar chocando. A menos se encuentren ahí como el sádico y la masoquista, en la otra parte que les siga el juego. ¿Sí se entiende? Sí, ¿se acuerdan de ese sádico y el sadismo y el masoquismo, verdad? Sí. El sadismo es aquella condición donde la persona goza haciendo sufrir a otros. Y el masoquismo es aquella condición en que la persona goza cuando la hacen sufrir. Como dice, le invita, no me quiera, no me pega, no me quiere. Sí, y hay un chiste que contábamos acá en psicología que decía, nomás que está un poquito difícil de entender, a ver si lo captan. Lo cantaba una maestra de psicoanálisis, decía, se juntaron al sádico y la masoquista, y la masoquista le dijo, mátame, pégame, sángrame, desgárrame. ¿Y qué creen que le dijo el sádico? Le dijo simplemente, no. ¿Y por qué no? Pues porque así la hacía sufrir más. La otra estaba revolcando deseosa de eso que le iba a producir satisfacción. Y el sádico dijo simplemente, no. ¿Y qué hizo con eso? La otra se agarró sufriendo más. Y el otro gozando porque estaba sufriendo. Y ese es el narcisismo extremo, ¿no? El quererse tanto y menospreciar a los demás. Y obviamente que no permite, es también un trastorno mental y es carencia de salud mental. Porque cuando se tiene salud mental, se tiene esa autoestima, pero en un nivel normal y natural, de tal manera que se pueda querer el mismo y pueda querer a los demás y también poner a los demás en un buen lugar. No dejarlos siempre abajo y verse ellos arriba, como el narcisista, ¿no? Se ve en la cúspide, en lo máximo, y a los demás los ve así para abajo. Y obviamente se aprovecha de ellos, abusa de ellos y los manipula, como algunas personas que yo conozco. Entonces lo hacen así y siempre están haciéndolo así. Y desgraciadamente y lo hacen más porque hay quien les sigue el juego. Y mientras sigan el juego, pues ellos encantados de la vida. Están haciendo su juego. Y las otras personas siempre sufriendo. Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Bueno, creo que sí se entendió, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver las señales de advertencia sobre la salud mental? Entonces, cuando alguien
tiene estas señales, hagan de cuenta que se está prendiendo un foquito rojo, ¿no? Como en esas centrales nucleares, en esos lugares especiales que se empiezan a prender los focos rojos, pip, 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 pip. Emergencia, cuidado, precaución, porque hay riesgo, factores de riesgo. Entonces, aquí las señales de advertencia sobre la salud mental son, una, dejar de compartir con personas o situaciones que salía a disfrutar. Cuando empiezan a hacerse ya muy retraídos. Hay personas que ya son un poco retraídas, ¿no? De la naturaleza. Pero cuando se convivía con personas y situaciones y deja de compartir, deja de salir, entonces es una señal de que algo anda mal. Y luego padecer de trastornos del sueño como el insomnio, cuando ya no se puede dormir y hay una alteración, decía sí, decía un psiquiatra amigo. Sí, un psiquiatra. Un psiquiatra amigo mío decía, es que esas personas, cuando no pueden dormir, él lo decía de manera muy sencilla, están emproblemadas. ¿Sí? Y también problemas de uno tipo o de otro tipo, pero traen problemas. Porque la persona cuando duerme bien no trae problemas, o no los trae muy graves, o los ha sabido manejar. Pero ya cuando están en problemadas, pues entonces ya es muy difícil que puedan dormir, empiezan a perder el sueño. Y el tercero sería tener los niveles de energía muy por debajo de lo normal. Como hay una enfermedad que se llama el síndrome de debilidad crónica. Algo así, porque siempre están crónicamente débiles, o sea, no tienen fuerzas. Yo veo personas que me dicen, a veces jóvenes, que me dicen, es que no tengo energía para hacer nada, ni ganas de hacer nada. Fuimos a jugar fútbol y jugamos con un muchacho y yo decía, muévete, y joven y fuerte. No, ya nací cansado y no estaba parado y todo lo demás pasando y él casi no quería correr. Le dije, de plano te hacen falta algo que te hizo falta, que alguien te movía desde niño para que hicieras eso. Porque parece que están fatigados, síndrome de la fatiga crónica. Sí. Entonces, tienen energía muy por debajo de algo los anda trastornando en su interior mentalmente. Porque hay personas pues, que están fuertes por fuera, pero traen esa fatiga porque mentalmente no están bien. Y luego, consumir drogas o alcohol en exceso. Cuando ya se empiezan a consumir en exceso. Es normal el alcohol que se eche sus copas. Y ahora dicen que también es normal la marihuana. Me dijo uno de mis conocidos, dice, ya no te preocupes tanto. Antes yo les platicaba que estábamos con los amigos y decíamos, ya por el barrio de Talpita hay un marihuano. Y todos casi nos dábamos santos, nos persignábamos del miedo porque andaba un marihuano por allá. Ay, Dios mío. Y ahora pues ya sabemos que es normal. Me dijo ese amigo, dice, ya verlo como normal. Dice, todos. Ya todos se echan su marihuana, dice, nada más hay que pedirles que sepan manejarse, que no se excedan y que no se causen trastornos ni ellos ni a los demás. Y ya verlo como normal, bueno, entonces aunque sea consumir drogas, ahora se les dice, nomás no se pasen, contrólense. Drogas en exceso. Y ya se ve como algo anormal, que es un signo de deficiencia de salud mental. Y luego, sufrir cambios de humor repentinos que afectan sus relaciones. Que de repente están contentos, de repente se ponen agresivos y ya es signo de que algo anda mal. Traen algo mal por dentro. Entonces, esos son los signos principales. A ver, ¿sí los entendieron? ¿Les quedaron claros? Sí, maestro. Sí, pero no solo es insomnio. ¿Sí? No solo es insomnio. O sea, uno de los principales síntomas que también tiene que ver el insomnio. Hay personas que ya no pueden dormir, que pierden el sueño, pero otro de los problemas o peligros es el contrario, dormir demasiado. Fíjate que tiene razón, Tony. No es solo insomnio. Aquí yo creo que sí. Bueno. Hay personas que duermen mucho y hay otras que no duermen nada. Sí, aquí vamos a ponerle, qué bueno que dijiste aquí para complementarlo, padecer de trastornos del sueño como el insomnio o la somnolencia. Vamos a poner hipersomnia. O somnolencia. Sí. O sea, es trastornos del sueño.
Entonces, ya sea, qué bueno que dijiste, en un sentido o en otro sentido. Que no pueden dormir o que duermen demasiado o que andan somnolientos. Correctísimo. Entonces, esos son los principales. Hay muchos más, por ahí podemos encontrar más, pero son los principales. Y aquí hay una cosa muy importante que quiero hacer mención, que la mente, ustedes se acuerdan ¿se acuerdan cuando hablamos de los tres cerebros, verdad? Los tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el intelectual. Los tres cerebros. El reptiliano es el más antiguo y ahí están los instintos principalmente, en el límbico están las emociones y en la neocorteza está el intelecto. Y entonces la mente, o sea, la corteza cerebral, no es más que un excelente computador que puede ser programado con lo que uno quiera. Se puede programar, vea por ejemplo los monjes budistas la programan también, que logran mantenerse en un estado de quietud, aunque esté el mundo rodando. Entonces, si se sabe programar, se puede programar de cualquier manera. Se puede programar con alegría, felicidad, y ese resultado va a dar. Pero el gran problema consiste en que los humanos no conocen cómo funcionan y no saben manejarlos, y siempre están siendo manejados por ese aspecto, ¿no? Porque al no poder conocer su mente, al no conocerla, ocurre lo que decía Carl Jung. Hasta que el inconsciente no sea consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Y eso significa que tu inconsciente es quien dirige un 90% de tu vida sin que te des cuenta. Y a las consecuencias de esos actos generados en tu inconsciente, les llamas destino. Y ese destino o pulsiones inconscientes solamente puede ser modificado cuando te hagas consciente de esos impulsos contenidos en el inconsciente y puedas manejarlos conscientemente. Por eso se dice que una condición indispensable para lograr un mejor nivel de salud mental es hacer consciente de todo aquello que está contenido en el inconsciente, que muchas veces reprimimos e ignoramos y se mantiene oculto y agazapado en el inconsciente, provocando sensación de malestar, de temor, angustia, ansiedad, incapacidad de amar y enfermedades psicosomáticas. Vamos a complementar eso, porque hace tiempo lo escribí y vamos a poner esto. Enfermedades psicosomáticas. Porque todo eso ocurre. Entonces, ¿sí entendieron esto? Que la mente racional no es más bien más que un buen computador. Hay un síndrome, en este momento no recuerdo el nombre, en que se daña la amígdala, esa parte del sistema límbico, que provoca las emociones. Y se daña la amígdala y la persona no siente emociones. Y recuerdo la historia de una persona que tenía así dañada la amígdala y no sentía emociones, era frío. Hay carencia de emociones, hay casos clínicos raros, pero sí hay carentes de emociones, fríos totalmente. Y no le encontraban sentido a su vida, porque imagínense nada más el computador funcionando, pero sin algo que lo mueva, como en el carruaje, ¿no? Se dice que el carruaje representa al humano porque tiene los caballos, que son las emociones, que son los que jalan, el cochero, que es la mente, que es el que los controla, y la estructura física, ¿no? Que es el que los soporta a todos. Y si no, imagínense un carruaje sin caballos, uno más parados todo el tiempo, que aburridos. Y ya cuando hay emociones, pues ya le quita el aburrido, aunque se ve todo en problemas, pero por lo menos ya no está tan aburrida la vida. Por eso es importante, pues, manejar todo eso, pero también hacerse dueño de todo eso, hasta donde sea posible. Entonces, por eso es tan importante saber cómo funciona la mente, al igual que se necesita saber cómo funciona un computador para poder usarlo correctamente. Y cuando se sabe, ya se puede reprogramar y convertirse en dueño de sus pensamientos, emociones y sentimientos. Entonces, por eso es importante conocer cómo opera y saber cómo hacerlo funcionar correctamente. Entonces, eso es muy importante, son muy importantes todos estos aspectos. Y en esto consiste principalmente en la salud mental, los estados mentales, las señales de advertencia y el estado mental. Pero entonces, para eso, como ustedes ven, no está tan fácil, sino que habría que entrar, pues, al subconsciente y hacer ese trabajo interno de buceo, para encontrarse, reconocerse y saber qué se tiene.
y que, Maestro, perdón, sí. cuando dice subconsciente, ¿se refiere al inconsciente o es diferente? Porque yo tengo bien conceptualizado cada uno de estos términos. Sí, es muy interesante. Bueno, psicológicamente, cuando estudiamos, por ejemplo, aquí hay diferentes, como ya sabemos, hay muchas corrientes psicológicas, ¿verdad? Pero ya sabemos que el padre de la psicología moderna fue Freud. Entonces, sí, Sigmund Freud. Freud se escribe, pues se pronuncia Freud. Entonces, él fue el padre de la psicología moderna porque él fue el primero en describir lo que ya conocían los antiguos rishis de la India y los antiguos iniciados, ¿no? De ese aspecto profundo de la mente, y de hecho lo usaban. Pero no se conocía externamente en el mundo por todas las personas, y él lo dio a conocer. Él habló de consciente e inconsciente, refiriéndose pues que es esa parte inconsciente, o sea, la parte que tiene conciencia y la parte no consciente. Y después ya él reconoció el preconsciente. Y uno puede estudiar sobre todo ese desarrollo en sus libros. Cómo fue evolucionando su propio, él mismo fue modificando su teoría poco a poquito. Entonces es inconsciente e inconsciente. Después dijo preconsciente, ese estado en el que está un poquito consciente, un poquito sin conciencia, como cuando se acaba de despertar. Y se pone el ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo del mar. Entonces, digamos que el consciente se ve cuando está por arriba de las olas, cuando ya saca la cabeza y puede ver, se hace consciente. Y por abajo es el preconsciente, cuando está a medias, así un poquito, como sacando la cabeza a medias, entonces está viendo un poquito para abajo y un poquito para arriba, o como cuando se van a dormir, ¿verdad? Está medio despierto y medio dormido. Y ya subconsciente, ya es un término moderno que se acuñó, que quiere decir debajo de, es debajo de, es como que está debajo de las olas. Y ya lo dejamos en la psicología práctica, en la psicología aplicada, lo dejamos ya para poner niveles como subconsciente. El subconsciente es la capa más baja que está, o la que está por abajo del consciente. Y la más profunda la llamamos inconsciente o infraconsciente también, porque hay muchos niveles, infraconsciente y después subconsciente, la que está tan abajo que ya no se puede percibir con un análisis normal. Tendría que ser de una manera. Ello, maestro, el id, ello. Sí. Bueno, ello y yo superior son los tres aspectos de los tres segmentos de la personalidad. Y como dijo Freud, no son entidades, son segmentos funcionales, como del carruaje, ¿no? Tiene ruedas, tiene volantes, tiene muchas cosas. Entonces son ello y yo y superior. Y el ello es la parte instintiva. El yo es la parte consciente que pone en contacto con la realidad, y el superior es la parte moral, la que marca las normas morales, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es parte fundamental también de la teoría de Freud. Y eso es lo fundamental, como dijo un compañero psicólogo, dice, muchos no les gusta la teoría de Freud, pero, y la rechazan, pero la toman como fundamento para todo, porque es la que dio el fundamento a toda la psicología moderna. Y también tiene muchas fallas por ahí, pero es muy importante pues conocerla, y luego ya después las otras corrientes, y todo viene a complementarse, ¿no? Y como en todas las corrientes y en toda la ciencia, las propuestas científicas, nadie tiene la razón completa, sino que son aspectos que se trabajan, y hay que ver algunos que son interesantes, y cada quien va agarrando lo que más le interesa, ¿verdad? Así es. Entonces, sí quedó claro eso del consciente, preconsciente, subconsciente e inconsciente, ¿verdad? Sí, maestro. Y hay ciertas corrientes que le dan que le dan otras acepciones a estos mismos nombres, ¿eh? Así que cualquiera es válido. Por eso, por ejemplo, Trump le dice inconsciente, porque él se formó, Erich Fromm se formó con Freud. Entonces dice consciente e inconsciente. Y está bien. Y ya sabemos, otros autores modernos le dicen subconsciente a esa parte que está por debajo de la conciencia. Y otros, y también supraconsciente, pero esto ya en la psicología moderna, como en la psicología transpersonal, ya se está reconociendo ese aspecto supraconsciente de la mente, donde ya se pone en contacto con la gran mente universal y puede traer información directa en un estado supraconsciente. Y hay personas que lo hacen, por ejemplo, mi hermana Josefina tiene esa cualidad de hacerlo de esa manera.
pero ya son casos especiales, ya no sale, digamos, sale fuera de la psicología normal o convencional, ¿verdad? Y hay que tener cuidado cuando vamos con psicólogos convencionales, tener cuidado de no hablar demasiado de estas cosas, a menos que vaya a hablar de esto, a hablar de ese tipo de psicología modernas. Pero esa es la cuestión. Y por eso es importante, pues, conocer estos aspectos y empezar a manejarlos para cuidar nuestra salud mental. Muy bien, pues hasta aquí ya presentamos lo que íbamos a presentar. Ahora ya vamos a preguntarles a ustedes qué tienen que aportar o alguna pregunta, aportación que tengan que hacer para enriquecer pues el programa, que siempre se enriquece con la presencia y la participación de todos ustedes. Por ahí alguien levantó la mano, maestro. Y a ver, ¿quién la levantó que no lo he visto por aquí? ¿Alguien quiere participar? Acuérdense, aquí no levantamos la mano, aquí decimos, yo digo, yo opino. Es que se vio acá la imagen. Sí. Pues bueno, yo me quedo con que tenemos que hacer ese trabajo en el interior de nosotros para poder hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Sí. Y para tener esa salud mental, entonces, para tener salud mental. Trabajo profundo, se va obteniendo la salud mental poco a poco y se va estabilizando la persona, aunque es un trabajo pues bastante difícil, largo, y yo les digo que una vida no alcanza, porque tenemos tantas cosas que descubrir y hacer, y la vida, una vida no alcanza, pero estamos trabajando poco a poco y conociéndonos y mejorando un poquito, ¿no? Y sintiéndonos mejor y haciendo las cosas mejor en la vida, sobre todo como grandes personas. Y además, como nosotros pertenecemos a grupos esotéricos e iniciáticos, siempre propongo eso y les digo, ¿cómo van a obtener grados iniciáticos o que supone que son de alta realización si no tienen ni siquiera madurez de la personalidad? Yo conozco varias personas de grados altos que andan estafando a gente, que andan engañando a mujeres, que andan aprovechándose de quien puede. Los conozco. Y como terapeuta me llegan informes de personas directas o indirectas de todo lo que están haciendo. Y pues ya como tengo experiencia, pues ya no digo más. Pero digo, ¿cómo es posible pues que en esos grados andan haciendo esas cosas? Entonces no son reales. Son simbólicos, especulativos. Y tienen que trabajar mucho, pero primero que nada, sobre el aspecto de maduración de la personalidad. ¿Y cómo? Pues conociéndose. ¿De las emociones, maestro? Sí, claro, sí. Sí, porque la personalidad pues implica todo el aspecto mental, emocional de cada individuo, ¿verdad? Ese es el aspecto punto. Sí, conocer su personalidad, sus emociones, cómo funciona su mente, sus tendencias, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, porque es importante conocer instintos, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos, ego, importancia personal, el anhelo material de vivir para sí mismo, aversión de resentimientos, odios y rencores. Todos estamos cargados con eso, aunque no nos damos cuenta. Y ya cuando empezamos con el análisis, el psicoanálisis, entonces nos damos cuenta. Por eso decía el gran esoterista Israel Regardie, que pertenecía a la Golden Dawn, decía, yo no acepto a discípulos que no tengan mínimo de 3 años de psicoanálisis. Sí, porque son un problema. Empiezan a discutir, a decir cosas, a hacer berrinches y dice, no voy a discutir con personas así. Que son, ahora sí, como bien dijo Raúl, son personas tóxicas, sí, y quieren imponer su condición y todo lo demás, y pues nada más se quedan uno viéndolos y diciendo, ay, pues le falta madurar. Pero que vaya a madurar a otra parte, que no quiera madurar aquí conmigo los trancazos. Por eso de esa manera. Y es importante, pues, lo primero, la madurez de la personalidad. Y son 7 etapas de maduración de la personalidad. Bueno, yo las clasifiqué en 7. Habrá quien las clasifique en más, pero 7 por ser las principales que van manifestando la madurez de la personalidad. Y entre ellas está el predominio del ello, la primera, y luego cuando empieza a aparecer el yo y la maduración del yo. Predomina el ello y luego el enfrentamiento con el super yo,
y luego ya después la madurez del yo, que tiene que regir a los otros dos cuando va madurando y creciendo y va obteniendo autoconocimiento, autoconciencia de sí mismo, y eso le permite ya empezar a reconocerse, a reconocer sus otros aspectos, sus impulsos, sus instintos y sus represiones, y empieza ya a poner control sobre ellos. Yo pongo el ejemplo muy sencillo para que se entienda, de el ello y yo superior, que son los que conforman principalmente a la personalidad, según la teoría psicoanalítica. Es como si fueran un auto, ello y yo superior, y el ello es el que lleva el volante, porque el yo es el que lleva el volante porque es el que pone en contacto con la realidad, el yo consciente. Y ahí a los lados, un volante central, y a los lados van por una parte el ello, con todas sus tendencias, impulsos e instintos, y por otra parte el superior con todas sus represiones. Entonces, y el ello dice, ay, vámonos de pachanga, mira nomás, que chamaconas, vámonos, corran. Y el otro dice, no, es prohibido, el pecado es malo, nada. Y uno le dice al que va manejando, que es el yo, vámonos, ándale. Y lo empieza a jalonear y empieza a causarle perturbaciones. Y el otro dice, no, no vas. Y el otro pobre está ahí, entre los dos, ahí temblando y siempre con ansiedad, por más conflictos. ¿Por qué? Porque no ha madurado lo suficiente. Y conforme va creciendo con el tiempo y cuando se va descubriendo y va creciendo, entonces va madurando la personalidad y va creciendo el yo. Al principio el ello es muy fuerte y el yo es pequeñito. Al principio, por ejemplo, en nuestros roditas, el ello es casi el 100% más grande, el yo es pequeñito, como el 10%, y el superior es inexistente. Por eso no hay conflicto. En las 3 primeras etapas no hay conflicto, porque el ello predomina. Entonces se encuentran, van y tienen hambre, se van a islas cercanas, agarran a 2, 3 cristianos y los matan. Bueno, en ese caso ateos, ¿no? O no ateos, no religiosos. Se agarran, los matan, se los llevan, se los comen y dicen, ay, qué sabrosos estaban. Y les aplauden los de su tribu porque se los llevaron. Y luego les dicen, a ver, ¿cuándo van para otro? Porque estaban muy deliciosos. No hay superior, ¿verdad? Entonces no hay conflicto. Pero cuando empieza a aparecer el superior en las civilizaciones es cuando aparece el conflicto. Y a tal grado que crece mucho en las civilizaciones como la Edad Media, un superior muy grande, represivo, que es un problema, un conflicto entre el impulso que quiere y el superior que reprime. Y el pobre yo apachurrado ahí siempre llorando, trastornado, deprimido, sin realizarse. Pero, a ver, espérame. Vamos a dejar algo bien claro. A ver. No se puede autodiagnosticar nada como el narcisismo, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, TDAH, sin un diagnóstico médico. No es lo conveniente porque, como dicen por ahí, no quieran ver fantasmas, no quieran ver patrones donde no los hay. Mejor vayan y atiéndanse. Esto no es de que, ay, porque tengo esto y siento que investigué en internet y en Google, me dijo que yo tengo esto y sí, va conmigo. No, tienen que asistir y atenderse con un profesional que les haga un diagnóstico. Muy bien, ciertísimo. Sí, afortunadamente aquí no estamos haciendo diagnósticos, estamos hablando de las etapas de desarrollo. Pero, y eso es cierto, porque cuántas personas ya quieren diagnosticarse y hasta dan tratamientos a otras. Y esto tiene que hacerse con base a un diagnóstico bien hecho, con base a test y a veces hasta exámenes clínicos. Tiene que correctamente. Pero aquí no estamos hablando de eso, de diagnósticos, sino además de los estados de la personalidad, los estados internos de la personalidad, cuando el yo está muy fuerte, el superior está muy fuerte y el yo no ha crecido. Y cuando el yo va creciendo, entonces empieza a tomar el control de los impulsos. Los reconoce y al principio los reprime y dice que son malos. Se va al extremo que decir que son malos, que son del demonio, y los rechaza. Pero nada más está rechazando como un mecanismo de defensa que se llama negación. Pero después ya... Está tan mal como clasificar las emociones como en positivas y negativas. Eso es lo que la gente hace. Sí, claro. Sí, y no son positivas y negativas. Por eso a mí no me gusta... Son emociones, simplemente. Sí, yo quito el término positivo y negativo, bueno o malo. Yo siempre le digo, funcional o disfuncional. ¿Qué te funciona? Elígelo. ¿Qué no te funciona? Deséchalo. Y sin hacer clasificaciones de ese tipo. Y cuando el yo va creciendo, conforme va creciendo el yo consciente, se va haciendo más consciente, más conocedor, obviamente ya puede manejar eso.
Entonces, el chofer que estaba, yo consciente que está en contacto con la realidad, crece y ya puede poner bajo control a los demás, los entiende, ya no se pelea con ellos, entonces ni se deja abrumar por ellos. Y entonces le dicen, si tienes razón, ellos tienen razón, pues hay que darle también satisfacción al cuerpo y todo lo que se requiera, y a la vida y a las emociones, todo eso. Y tienes toda razón también, super yo, en que hay que cuidar ciertos aspectos de no dañar a los demás, etcétera, etcétera. En su momento, forma, vamos a manejarlo adecuadamente, porque todos ustedes son buenos, útiles, y nada ni nadie es malo. Es una personalidad madura. Maestro, Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando ya el yo crece un poco para ayudarnos a crecer en ese aspecto? Sí, lo que tiene que hacerse aquí es prepararse lo más posible. ¿Cómo? Leyendo, como por ejemplo, aquí en esas clases, ¿no? Y en otras. Prepararse para conocer estos aspectos y luego hacer su reconocimiento propio en su interior, porque no basta con el conocimiento intelectual, sino que hay que hacer la práctica interna, como en el yoga, ¿no? Mantra yoga. Pues se conocen primero intelectualmente los mantras, pero después hay que hacer las prácticas. Y se hace la práctica, después hay que interiorizar y verse y reconocerse cómo está su impulso, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, y qué fue lo que lo movió, y empieza a crecer el yo con todo eso. Pero entonces, en este caso, el grupo, ¿cómo puede hacer sus prácticas? O sea, ¿qué les recomendarías tú a todos nosotros para que hagan prácticas por su cuenta? Sí, es interesante, pero aquí como dice Tony, ¿verdad? Eso no se puede aplicar algo para todos, porque cada quien es diferente. Esto tiene que ser, es como un traje hecho a la medida, ¿no? Hacemos un traje a la medida para una, a ver, póntelo tú y tú, ¿no? Pues uno está más barrigón, otro más flaco, si no funciona. Quiere decir que por eso no hemos avanzado demasiado, porque no hemos hecho cada uno la práctica que le corresponde. Sí, no, bueno, sí han avanzado demasiado, han avanzado mucho. Por ejemplo, ustedes que tienen mucho tiempo ya, ustedes mismos lo han dicho y sus familiares los han dicho, es que pues, están completamente diferentes y están mucho más conscientes y asertivos que antes. Sí, bueno, pero si se quiere avanzar más, necesitan hacer esas prácticas, aunque sea de autoobservación, de interiorización, e introspección y meditación. Se hacen todos los días una práctica. La ideal sería en la mañana y en la noche, de introspección, que hice en la noche. Se recomienda una práctica que sí opera para todos, esa. En general todas operan para todos, pero ya cada quien tiene sus formas particulares. Pero una práctica que sí opera para todos sería la meditación, meditar en ti mismo. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vengo? ¿Para qué vivo? Y anoche dar un recorrido breve a todo lo que viviste en el día, sin calificarlo de bueno o malo, porque luego tenemos esa tendencia, sino viéndolo como, o se llama la conciencia testigo, esa conciencia que atestigua todo sin dejarse afectar por nada. ¿El testigo silencioso, maestro? El observador silencioso, sí, es el mismo, que observa silenciosamente todo sin dejarse afectar por nada. Y nada más observando y sin calificar bueno o malo, sino observando. Y yo les digo, si quieren hacer algo, pónganlo como funcional y disfuncional. Ni bueno ni malo. Que lo hagan como los filósofos escépticos. Sí. Como decían los... Sí, que lo investiguen para que vean qué es eso. Sí, como dicen los escépticos. Y como dice el filósofo que tanto te gusta, ¿quién es? Ese que busca siempre que lo aplicas, que es maravilloso. Yo creo que es uno de los mejores. De los Séneca. Sí, de los estoicos. Más representativo de todos, Séneca. Tiene frases maravillosas. Tony a veces me dice algunas, platicamos y me saca cosas muy importantes porque él es estudioso de todo esto. Y una muy interesante que me dijo, y se la voy a pasar al costo porque le va a ser de gran utilidad, aprovechando que estamos aquí. Dice, importantísima, dice, la vida no es como ustedes la creen, sino la vida es como una representación teatral. Y casi siempre están quejándose de la vida. Cuando no les resulta, no se quejan. Pero se quejan por ignorancia. Si ustedes saben que es una representación teatral,
Entonces, háganle caso a lo que el director dice, aunque no les guste, es solamente una representación teatral. ¿Sí se entiende? Era más que nada como una película Sí, como si fuera una de lo película. que pasaba, los sucesos de nuestra vida, los hechos que eran decía Séneca que eran parte de un Exacto. guión que ya estaba escrito y que no te ibas a poner en contra del director o le ibas a pelear pues, por lo que te había pasado, lo que te había tocado. Por eso Séneca decía eso de acepta tu destino, Sí, sí, exactamente. Entonces, que todo eso ya estaba escrito en el guión, sí, sí, es parte de un que guión. no, que lo vivas, que se viva como se tenga que vivir. Sí, aunque aquí ya caemos a otra polémica que sería el determinismo e indeterminismo. Por ejemplo, los estoicos tienden mucho al determinismo, es decir, es un guión ya escrito. Y los indeterministas dicen, nada está determinado. Todo nosotros lo determinamos. Y pues ya cuando entramos a esa discusión alguna vez, ya dijimos que no es al 100% ni determinado, tampoco al 100% ni no Pues indeterminado. como dijo Borges, ¿no? Que dijo, como Marco Aurelio, ni amo ni esclavo. Ándale, el Porque punto el amo es un esclavo, el amo, quieras o no, es un esclavo porque vive al pendiente de los que manda. y esos Vive esclavos, siempre pendiente de los que manda y depende de sus esclavos. exacto. ¿Quién es Sophie Bon? Ah, ¿quieres? Maestro, Sí, yo tengo una duda. sí. ¿Cómo distinguir el límite entre si estás bien o estás empezando a enloquecer o ya tirándole a tener falta de salud mental? Si, por ejemplo, estás en una situación, una persona que está en una situación difícil, por ejemplo, un niño rodeado de un ambiente mal, con sus padres, con su familia, que es un ambiente tóxico, puede parecer, según sus reacciones, que tiene una enfermedad mental o que está loco, pero en realidad si se le retira de ese ambiente funcionaría diferente. Me refiero, ¿cómo distinguir cuando una persona está realmente loca o está empezando a perder la salud mental? O si es simplemente nada más que está como reaccionando a una situación no buena. Sí, sí, ya dijimos, sí te tocó hoy los 5 factores de riesgo. Sí. Pues ya, esa es una forma de distinguir. Cuando una persona ya empieza a tener trastornos del sueño, reacciones diferentes, entonces significa que ya está perdiendo la salud mental. Ahora, hay muchos factores. Puede ser porque traigas a trastornos neurológicos, un tumor cerebral, por decir algo, o una intoxicación con sustancias. También puede ser eso. O pueden ser factores psicológicos o de estrés o presión. Entonces ahí se ve eso, se distingue, se sabe, pero ya para distinguirlo, aquí caemos a lo que dijo Tony correctamente, habría que llevarlo con un profesional de la salud que haga una buena evaluación y ya diga, esto está ocurriendo por esto, por esto y por esto, y buscar la forma de ir a eliminar las causas y no nada más los efectos, que son los síntomas externos que presenta el paciente. ¿Sí se entiende? Maestro, ¿pudiera decir algo, maestro, así rapidito? Sí. Por ejemplo, hay dos estudiosos que allá por los 70s, 80s y que ahorita se siguen estudiando más todavía. Uno es gringo y el otro es alemán. El gringo creo que ya lo conocemos, se llama Alexander Lowen y el alemán se llama Jean-Pierre Rakos. Entonces los dos unen una psicología muy interesante que pareciera ser que son trastornos que padecemos en la vida cotidiana y que el medio ambiente y lo que nos rodea tiene una influencia muy importante como para que se puedan alterar ciertas funciones mentales. En este caso se mencionan dos, nada más. Una viene siendo lo que es la neurosis, que quiere decir lleno de nervios, y que hay un factor que desempeña ese tipo de neurosis y que la persona la hace bien acelerada, la hace irritable, porque siente la presión del medio ambiente externo. O sea,
si tiene un problema económico, si tiene un problema de amigos, si tiene un problema en el trabajo, es que está sintiendo una presión muy importante mental y eso es lo que hace que trastorne un poquito su comportamiento. Pero esto no quiere decir propiamente que sea una enfermedad, sino que es un trastorno que tiene factores externos. Eso se le llama neurosis. Y la otra se llama la biopatía. La biopatía viene siendo como tipo bullying, es decir, en los adultos hay personas que hacen mal a otras personas y que las personas que hacen el mal se sienten enriquecidos, se alimentan del mal que están haciendo de los demás, quieren sufrir a los demás. Es lo que decía del sádico, maestro. Sí. Entonces, esas dos, la biopatía que hace la persona, el biopático, que hace sufrir a los demás y siente alegría, siente felicidad verlos sufrir a los demás. Entonces, aquí propiamente no es más que una sintomatología importante que se requiere ciertos movimientos físicos, bailes, por ejemplo, maestro. Eso ayuda mucho a tener una composición muy importante en la mente a través de los movimientos físicos. Entonces ellos lo desarrollan muy bien, Pierre Racos, el alemán, y el otro Lowen, y es padrísimo ese tipo de, de estrategias. La otra, maestro, si me permite ser rapidísimo, es, no sé de la ventana de Johari, maestro, ¿qué le parece? A mí me parece muy interesante que se conociera la ventana de Johari. No sé qué opina al respecto. Si usted puede comentar algo, o no sé, o se los comento, no sé usted qué dice, maestro. Sí, eso sí está muy interesante, solamente que yo creo que vamos a tener que terminar la clase por hoy. Entonces, Ajá. ¿qué les parece si continúan la semana próxima? Porque quedaron muchos pendientes y hay muchas preguntas todavía. Entonces, vamos a hacer la segunda parte de la próxima semana y ya vemos ahí la ventana de Yohai. Ya, porque sí es un aspecto psicológico interesante donde se abren elementos importantes para el autoconocimiento. Pero ya lo Muy vemos la bien. próxima porque hoy ya se nos hizo un poquito tarde, entonces nomás nos vamos a despedir brevemente. Ya Juan Carlos dio su punto de vista, pues vamos a pedirle a Pero, que nos dé su punto de vista final. ¿De qué, maestro? No le escuché. Es que siempre les pedimos su punto de vista, ¿qué les pareció? Nada más, y dejamos pendiente el tema. Vamos a hacer la segunda parte de la próxima semana. Ahí vemos la ventana de Yohai. Muy bien. A mí me Ahora, pareció formidable, maestro. sí, sí, muy bien, qué bonito. Y para la siguiente semana complementamos el tema y vamos a verlo. Y por lo pronto les pedimos a todos que nos den su punto de vista, qué les pareció, y alguna opinión breve para alcanzar a todos. Pues, Sabina, ¿qué te pareció el tema de hoy? No, pues como siempre, súper interesantísimo. Ya ves que la vez pasada quedamos que esta vez íbamos a ver qué hacer, cómo hacerle para mejorar nuestra salud mental, ¿verdad? Y pues algo hubo ahí, algunos detallitos. Yo en lo personal lo que hago es pues autovigilarme. Siempre que me voy a dormir empiezo a recorrer qué hice en el día, qué me pasó, qué no me pasó. Y eso me ha dado muy buenos resultados. Y pues es todo por hoy. Muy bien. A ver, Tony, ¿qué te pareció el tema que vimos hoy y alguna propuesta que tengas interesante? pues sí, estuvo bien aclarar ciertos puntos sobre la salud mental, porque principalmente es uno de los temas más tabús que hay en la actualidad, a pesar de que sabemos que es algo que ya se ha vuelto tan común que, como decías tú, en Estados Unidos el COVID dejó de ser una pandemia y ahora la gran pandemia es la depresión y la ansiedad. Y con todo esto que se estaba mencionando casi al final, de los métodos que sacan ciertas personas, por ya decir ciertos grados que tienen, ciertos niveles, honestamente, como todo, pues cuestionense un poco, ¿no? O sea, no se dejen llevar tanto por lo que escuchan, por lo que hacen ciertas personas y así. Y realmente, si quieren obtener buenos resultados, vayan con profesionales porque ayudan más. Y
es bueno cuestionarse a veces un poco nuestras creencias. Por eso les dejo la pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Porque a veces tenemos creencias que no entendemos o que nos las impusieron nosotros, o a veces no sabemos ni por qué creemos en eso. Entonces, créanme que la respuesta a esa pregunta no importa. Cuando te la empiezas a cuestionar, ahí es cuando empieza lo interesante. Realmente no exige una respuesta concreta. Muy bien, sí, muy importante, como siempre. Tony dando lecciones interesantísimas de psicología y filosofía. Muy bien, Mari, ¿qué te pareció tu opinión de lo que vimos hoy? Interesante, muy interesante. Gracias a todos por sus participaciones. Una aclaración, habíamos dicho que la semana próxima el maestro José Carlos iba a dar la presentación, pero ahora tú estás diciendo que va a haber una segunda parte de esto. Sí, porque como a veces nos ocurre que empezamos un tema y lo tenemos programado para una sola vez, pero cuando se pone muy importante o dejamos cosas pendientes, pues le damos otra semana y hasta la siguiente ya vemos lo que habíamos programado con el Se le doctor. da continuidad, maestro, ¿no? A todo esto. Sí, porque nos quedamos con muchos pendientes y además son muy nutritivos e importantes para todos. Muy bien, es todo de mi parte. Gracias a todos y buenas noches. Muy bien, aquí me aparece Sarita Franco de León. ¿Qué nos dice Sarita de lo que vimos? Buenas noches, profe. Muchas gracias por lo compartido, siempre muy nutritivo. Yo considero importante, bueno, podría citar a Osho, o a Bucay, o a algunos, al mismo Seneca, sobre esos temas. Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿no? A Epicteto. Zaratustra. Pero bueno, al final yo creo que todos ellos nos vienen a hacer una mención importante. Lo único claro y real es que venimos a bordo de un vehículo y que ese vehículo es nuestro cuerpo. Y como tú lo marcaste al inicio de la clase, la civilización, esta rutina a la que nos hemos sometido el día de hoy, el ser humano, que está tan lejos de empatizar con la naturaleza de nuestro ser, nos ha llevado definitivamente a la locura. Si hoy nos preguntamos quién es realmente razonable o estable, pues creo que pocos podrían levantar la mano, ¿no? Independientemente del acompañamiento que nos hagamos, de la meditación, pues no, o sea, no dormimos las horas que deberíamos, no trabajamos de la forma que deberíamos, o sea, estamos como en un ambiente pues no apto, ¿no? Luego a veces pienso así como en estos gallinas que están produciendo de forma descomunal sin respetar sus ciclos. Y pues definitivamente eso nos lleva a una psicosis. En algún momento preguntaba una de las compañeras, ¿qué podría hacer? Yo creo que como las asanas en el yoga que emite el primer viaje a lo gatástico, a lo tangible, al cuerpo, pues es eso, ¿no? Cuidar tus horas de sueño, cuidar tu buena alimentación y sobre todo la meditación activa, el todo el tiempo estar en el aquí y en el ahora, porque luego creemos que la meditación tiene que ser acostados en un sillón o una pausa. No, bueno, el día a día luego no nos permite eso, ¿no? Entonces, el hacernos conscientes, oye, estoy aquí, estoy sentada, estoy escuchando, estoy compartiendo, tengo una pluma en la mano, tengo una libreta enfrente, y que esa meditación nos vaya llevando a que nuestro cerebro se vaya acostumbrando a esta gimnasia cerebral de estar aquí y no en una constante, pues, psicosis o un fuera de lugar, ¿no? Realmente es que estos temas siempre nutren, siempre agradan y agradezco que siempre lo hagas de una forma tan digerible y tan nutritiva. Te quiero mucho, muchas gracias, profe. Muy bien, como siempre, Sarita con tanto conocimiento, tanta capacidad y sobre todo cómo lo aplica en su vida, queda más interesante. A ver, Raúl, por último, ¿qué te pareció el tema, tu opinión? Pues bueno, sin mucho que decir, profe, como siempre es un placer, para mí escucharlos a todos. Creo que todos me aportan en lo personal mucho conocimiento, muchas experiencias, y pues bueno,
como comentan los demás, estoy de acuerdo y pues también quedo pendiente para las próximas reuniones para seguirle dando continuidad a lo ya acordado. Hoy me llevo grabado sobre los focos rojos, los focos rojos de una salud mental mala y también pues, cosas que nos hacen bien para la salud mental. Y pues bueno, pues es todo, mucho gusto a José Carlos, no tenía el placer de conocerlo. Y pues bueno, un placer como siempre y pues que pasen una excelente noche y pues una semana increíble. Muchas gracias. Muy El bien, gusto es mío, Raúl. sí, muy Saludos. bien. Gracias. Bueno, ahora Elizabeth, ¿qué nos dices, Elizabeth, por último? Ya por último, nada más decir que fue una charla excelente como todas y bueno, desearles una bonita noche porque se nos está haciendo tarde y tenemos que cuidar las horas de sueño, como dijeron. Muy bien. Y Rosita Holguín, ¿qué nos dice? Profe, pues, qué tema tan interesante, muy interesante y muy amplio, que que con una clase pues no terminamos. Y yo creo que con la otra tampoco. Y esta crisis de salud mental, yo creo que se evidenció, pues más ahora, ¿no? Con lo de la pandemia. Sí, Lo que nos indica que pues tenemos que trabajar más en este tema para lograr pues un equilibrio entre lo emocional, lo psíquico y lo social, porque es muy importante pues en todas nuestras etapas de desarrollo, no importa la edad que se tenga, siempre tenemos que estar trabajando en eso y muy alertas con los cambios. ujú. Muy ¿Sí? bien. Sí, Es sí. todo, profe, y mucho gusto, José Carlos. El gusto es mío. Un abrazo muy Gracias. fuerte para todos. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, qué Buenas bueno noches. que se incorporó José Carlos con nosotros hoy. Les da mucha alegría y felicidad porque conocemos su gran capacidad y dedicación y sobre todo amor para todo y para todos, para compartir todo lo que él maneja y sabe. Y la próxima semana vamos a continuar, terminamos con el tema y a partir de la siguiente empezamos ya con la alimentación especial. Y no importa que nos llevemos 2 o 3 clases, no tenemos prisa, estamos aquí para tratar todos los temas a fondo y aprovecharlos y crecer todos juntos. Así es, querido maestro. Yo te agradezco mucho, querido maestro Antonio, igual que a todo el grupo y a las personas que no tenían el gusto de conocerlas. Bueno, que bueno, me dio mucho gusto al menos escucharlas. Y pues todos estamos aquí en el mismo barco y seguir adelante, maestro. Fue un enorme gusto para mí el haber recibido, querido maestro Antonio, igual que todo el grupo. Y aquí estaremos todos, aprendiendo todos de todos. Como decía el doctor de la Ferrier, todos somos maestros y al mismo tiempo somos discípulos. Y aquí en estos casos todos aprendemos de todos, ¿no, maestro? Así es. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Un Gracias, abrazo. hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo a todos.